Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Para todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta última presentación sobre pintores impresionistas. En particular, veremos hoy el aporte de Claude Monet a la historia del arte. Sin embargo, no haré una descripción de toda su vida, sino me concentraré en particular de su etapa de madurez, es decir, teniendo en cuenta que el pintor nace en 1840, me dedicaré del periodo que está comprendido entre 1880 y 1926. Voy a compartir con ustedes pantalla. Como ustedes se han dado cuenta, en cada una de las charlas sobre pintores impresionistas he hecho un énfasis particular, es decir, una situación por medio de la cual alguno de estos pintores realizó una revolución para la historia del arte. Bien, en el caso de Claude Monet, tengo una sorpresa que iré construyendo en el ejercicio de interpretación que mostraré a lo largo de esta sesión, pero ese ejercicio está jalonado por un movimiento pendular, si quieren ustedes, entre lo que he denominado aquí fuego y agua. En, en un conversatorio anterior tuvimos oportunidad de conocer cuál fue, en conjunto con otros pintores geniales, cuál fue la contribución a la historia del arte. La titulamos El Imperio de la Luz. Es como si hubiera sido la conquista de la luz. Sin embargo, es muy importante distinguir que el esfuerzo de los pintores difiere de lo que hicieron los científicos en su momento. Muchos de los científicos lo que hicieron fue indagar por la naturaleza de la luz y por cuáles son las causas de dicho fenómeno. Su interés entonces consistió en tratar de describir por medio de no ya la ciencia, en el caso de los pintores, por medio de el arte, cuáles son nuestras reacciones al fenómeno físico de la luz. Se trata entonces de dos cosas. Por un lado, los científicos preocupados por la naturaleza de la luz, por otro lado, los psicólogos interesados en averiguar por cuáles son las condiciones, en este caso, que tenemos los seres humanos en la recepción de ese fenómeno que denominamos la luz. Y en tercer lugar tenemos la aproximación de los pintores, en este caso de los artistas, que nos dicen cuál es la reacción subjetiva que produce esa impresión psicológica. Entonces, para los pintores impresionistas, esta fue una cuestión que podríamos entender como un denominador común. Y ciertamente cada uno de ellos realizó aportes diferenciados y muy precisos. Si bien para los pintores el problema de la luz no es un problema sobre cuyo tratamiento tenga que competir entonces con el físico o con o el psicólogo, sí resulta claro que su problema es más de un talante cercano al psicológico. Para todos los pintores entonces consiste el reto en ofrecer una imagen convincente
del mundo, a pesar de que ningún matiz del resultado obtenido tenga que corresponder con la realidad. Que eso es lo que vemos, por ejemplo, en esta pintura de la Catedral de Rouen, que vamos a analizar con más cuidado más adelante. Así pues, entonces quiero compartir con ustedes la apreciación de Monet como pintor acerca de ese fenómeno particular que he querido distinguir del fenómeno científico de la luz y la luminiscencia, del fenómeno que analiza el psicólogo, es decir, cómo los seres animados, los animales o los seres humanos percibimos la luz, y en tercera instancia, cómo es que el artista puede dar o no razón de esa percepción al ponerla en la obra de arte. Entonces, es muy común encontrar entre los pintores del siglo XIX y en cierta concordancia con lo que pensaban los psicólogos y con lo que pensaban también los físicos, una cierta comunidad respecto de el carácter pasivo de nuestros órganos sensoriales, tanto para algunos de los físicos como para algunos de los psicólogos, como para buena parte de los pintores de esta parte del siglo XX y de la primera parte del del siglo XIX y del siglo XX, encontramos que manejan una teoría psicológica muy similar. Entonces, esta cita de Monet nos permite identificar precisamente a qué nos queremos referir. Dice Monet, voy a leer y luego interpreto. Aquí tenemos que estar atentos al espejo mágico que se mueve por detrás, tratando de expulsar todos los otros pensamientos, tratando de agarrar el significado de cada color, cada uno buscando recuerdos en nuestra memoria que vienen juntos en una arquitectura aérea y coloreada, como los colores que en el lienzo producen un paisaje en nuestra imaginación. Entonces, esta me parece que es una cita que tiene un cierto nivel de complejidad, entonces quiero para su interpretación desglosarla prácticamente frase por frase. ¿A qué se refiere Monet cuando dice tenemos que estar atentos al espejo mágico que se mueve por detrás? Aquí la imagen no es otra que la del ojo. Ahora, ¿cuál ojo? Cualquiera. ¿En qué sentido? Piensen ustedes como ayuda para la interpretación, piensen ustedes cuando ven el ojo de otra persona o de un animal, por ejemplo, un gato, en la oscuridad. Cuando ustedes prenden un fósforo, pueden ver, si el gato está cerca, pueden ver en la retina del gato un reflejo de la luz que acaba de producir ese fósforo. Entonces, lo que nos está diciendo Monet es que nos imaginemos a que el ojo es como una especie de espejo mágico que se mueve por detrás. Es decir, si nosotros ahora pensamos en nuestro propio ojo, lo que tenemos es una imagen que queda registrada en la superficie cóncava de la retina. Primer paso. Segundo paso, no mezcle pensamientos cuando el ojo está realizando su tarea. De hecho, entonces es muy común, no solo en los pintores, sino en los psicólogos y en los físicos de esta época, encontrar este tipo de apreciación según la cual la percepción está tremendamente disociada del pensamiento. Y lo vemos en este cuadro. Si hacemos el ejercicio, aquí en realidad no estamos viendo tulipanes. Los tulipanes los ha puesto nuestro pensamiento. Lo que tendríamos que reportar que estamos viendo aquí es rojo. Rojo en contraste con un cierto pálido, un blanco pálido, un amarillo o un negro en el caso del techo de esta choza. Pero cuando yo he dicho techo de esta choza, ya introduje pensamientos. Entonces, de esa manera, no agarro el significado de cada color. Para agarrar el significado de cada color, yo tengo que deshacerme del pensamiento de que aquí hay un paisaje en las cercanías de Leiden. Tengo que pensar más bien que acá hay un árbol y aquí hay un objeto indeterminado. Entonces, ahora, lo que sí ocurre después es que si he hecho esas tareas bien,
en nuestra memoria quedan registros de esa percepción. Y cuando yo los recuerdo, entonces los asocio, en este caso con pensamientos que se me han introducido desde otra realidad, desde otra situación perceptual. Entonces, ¿y qué debo hacer a continuación? Entonces tengo que todos esos colores están dados en una arquitectura aérea, que es lo que vemos aquí, una distancia, en este caso no medida por la perspectiva, sino por la misma estructura del cuadro, que es un reflejo de la estructura del mundo. Y la parte final de la cita es que tan pronto como yo tengo todo eso, lo que el lienzo hace es producir un paisaje en nuestra imaginación. Entonces ahí sí es cuando se ensambla por vía de asociación o por vía de otros mecanismos la integración entre colores y pensamientos, diciendo, he aquí un campo de tulipanes que seguramente una persona de las cercanías de Leiden puede decir, esto es en la finca de tal o cual vecino. Entonces, sobre este punto, pues me parece que, y lo vamos a ver con más detalle a lo largo de la presentación, Monet tiene esa concepción que es la de entender los órganos de los sentidos como receptores, es decir, como baldes a los que se les echa algún contenido visual, auditivo, en todas las modalidades sensoriales, pues la noción común es la noción empirista de que los órganos sensoriales son eh, dispositivos pasivos que reciben los impactos del mundo exterior. Aquí tenemos un segundo ejemplo, pero ya no lo quiero analizar, lo voy a dejar, cierro el paréntesis a la observación que hice de contraste con la tarea de la ciencia y me voy a concentrar un poco también en un elemento fundamental que seguramente mencionamos en otro de los conversatorios anteriores cuando hablábamos de la factura de los cuadros. Entonces, un historiador del arte como Théodore Duret sostiene que Monet ha sido considerado uno de los mejores pintores y paisajistas de la pintura francesa. A diferencia con Corot o con Courbet, no vemos una serie indeterminada de bocetos preliminares, tampoco dibujos a lápiz o acuarela, para ser usados después en el estudio. Recuerdan ustedes que hemos dicho que Monet y casi todos sus amigos del grupo impresionista eran fervorosos pintores del exterior. Entonces, el exterior con sus variaciones, tema que sobre el cual vamos a regresar, hace muy difícil hacer bocetos. Toca pintar directamente. Y entonces... Aquí nos encontramos, por el contrario, entonces con una pintura al óleo completa, de principio a fin, hecha en el exterior ante un objeto que se interpreta y se expone de primera mano. Por supuesto, los pavos no están quietos y no es posible tenerlos quietos, pero sí con ciertas ayudas el pintor puede captar la instantánea. Entonces viene un punto sobre la factura muy importante y es recordar que antes en la pintura clásica los lienzos tenían que estar preparados con betún o con tintes de color chocolate oscuro o ocre, y, sobre los cuales se aplicaba después el color, como si los pintores, dice Duré, vivieran en cuevas, como si estuvieran cegados por la luz del día y por los colores brillantes. Monet, por el contrario, va a usar el lienzo blanco. La tercera revolución entonces está relacionada con el conocimiento que asimilaron los pintores franceses de los grabados y acuarelas eh, japonesas, con un sistema de coloración completamente distinto. Aquí tenemos una precisión milimétrica que muestra la capacidad del ojo japonés. Y el cuadro está
ejecutado con una luz admirable y en una atmósfera de transparencia y limpidez extraordinaria, con un abanico de tonos y colores que el ojo europeo no había podido discernir hasta el momento y que quizá tampoco habría podido llegar a descubrir, que eso es muy interesante como aporte de la pintura japonesa y recordar cómo, tal como lo hicimos en el conversatorio anterior, la forma como los pintores japoneses influenciaron a los franceses con la llegada de estos objetos culturales que, como les decía en algún momento, muchos de estos grabados venían en sofisticados papeles de envoltura de regalos y cosas por el estilo. También es de anotar que los pintores impresionistas se dieron a la colección, sobre todo de grabados que estaban hechos, algunos de ellos en papeles muy finos o en sedas. Entonces, en su observación de la naturaleza, el pintor paisajista parecía haber olvidado el color real de las cosas, aprendiendo quizá a distinguir la luz de la sombra. Los pintores japoneses, por el contrario, no veían la naturaleza como un lugar de duelo, como cubierta con un velo, sino más bien como un lugar vívido y lleno de luz. Algo de esto aparece en este cuadro de Eugène Delacroix, en el sentido en que Delacroix, vale la pena recordar, fue de los primeros en usar no el lienzo cubierto de betún o de tintes oscuros, sino un lienzo claro sobre el cual resulta más fácil lograr este contraste de luz y calidad de color que vemos en este detalle de Jacob peleando con el ángel. No nos vamos a detener en este punto iconográfico, pero sí entonces tenemos armado, por un lado, la concepción de lo que significa el ojo en la tarea del pintor, por otro lado, la influencia japonesa y, en tercer lugar, la factura. Con esos elementos en la mano, entonces me parece que es importante hacer una pausa para decir qué va a pasar a partir de una fecha que es clave en la vida de Monet en 1880, que como les decía me voy a concentrar es entonces en la etapa de madurez de Monet. Apareció entonces en la prensa francesa un obituario que sus amigos hicieron para decir lo siguiente: la escuela impresionista tiene el honor de informar a usted la lamentable pérdida sufrida en la persona de el señor Claude Monet, uno de sus venerados maestros. El funeral del señor Monet tendrá lugar el 1 de mayo a las 10 de la mañana, un día después de la apertura de la iglesia del Palacio de la Industria, en la galería del señor Cabanel. Se ruega no asistir. De profundis. Tenemos entonces que también en Francia para esta época era usual, no usual, pero sí era una muestra de humor, no sé si un poco pesado, enviar este tipo de obituarios. Está firmado el nombre del señor Degas, director de la escuela, del señor Raffaelli, sucesor del fallecido, la señora Cassatt, del señor Cabot, de Pissarro, de Louis Forain y Urward, sus antiguos amigos, estudiantes y benefactores. Este obituario de contenido humorístico me sirve para articular la idea de que Monet tiene hasta 1880 una ruptura no solo en su trayectoria personal como artista, sino también una ruptura en cierta medida con el grupo de los impresionistas. Ustedes recuerdan, en alguna ocasión decíamos que el grupo de los impresionistas, todos, primero tuvieron un fuerte rechazo por parte de la Academia Francesa. Pero no solo eso, también les tocó hacer, esa fue su estrategia, hicieron exposiciones que
exposiciones conjuntas y llegaron a ser un total de 8 exposiciones. La última de ellas fue justamente un par de años antes de 1880. Entonces, ¿qué quiere decir? Los que siguieron viviendo empezaron a tomar derroteros individuales como artistas muy diferenciados y eso pues creo que lo vimos con los tres pintores de este conversatorio. Lo vimos en el caso de Cézanne, lo vimos en el caso de Edgar Degas, lo vimos en el caso de Van Gogh, que es quizá el pintor que está más en el círculo exterior del grupo de los impresionistas, no solo por su edad, su juventud, sino también por su temprana muerte, como lo vimos hace una semana. Entonces tenemos también el caso de Monet y otro de los intereses de la presentación de hoy va a ser mostrar cómo Monet también va a ofrecernos una nueva manera de entender la obra de arte. Y eso me parece absolutamente genial en este asunto, en este grupo de los impresionistas. Y es que como grupo, todos produjeron una serie de aportes absolutamente sustanciales para la historia del arte. Entonces, para volver al primer tema que hemos llamado como el tema filosófico, que en últimas está relacionado con esa idea de los órganos sensoriales como baldes, como simples receptáculos de la luz. Tengo aquí un par de citas, la primera de un pintor inglés, John Ruskin, que también fue autor de varias reflexiones filosóficas en el área de la estética, y una cita de quien fue quizá el científico más importante alemán de la recepción de la luz, o sea, la luz como problema físico y la luz como problema en parte psicológico. Entonces, el artista, el pintor John Ruskin decía, la esencia técnica de la pintura depende de nuestra capacidad para recuperar la inocencia del ojo. Esto nos sirve para acuñar toda esa psicología y esa física que estamos viendo como, en particular la noción psicológica, como el mito de la inocencia del ojo. Eso es lo que vamos a criticar. Esto es una suerte de percepción infantil de esas manchas planas de color tal como son, sin ninguna conciencia de lo que significan. Fíjense que esto es idéntico a lo que estábamos diciendo acá cuando traíamos a colación la cita de Monet. Lo único que hay que hacer es expulsar todos los otros pensamientos en el lenguaje de Ruskin sin ninguna conciencia de lo que significan. Y esa cita desde el lado científico, Hermann von Helmholtz la refuerza diciendo, tenemos que admirar a los artistas como personas cuya observación de las impresiones sensibles son particularmente buenas y exactas y cuya recuperación de las imágenes recordadas de esas impresiones es particularmente verdadera. Es muy interesante esta cita en el momento en que aparece la fotografía, porque entonces prácticamente lo que viene a ser la fotografía es justamente esto. Lo que vemos en una película de una foto es la observación de de una impresión sensible, en este caso lograda mecánicamente, que es particularmente buena y exacta y cuya recuperación de la imagen queda como algo, como una impresión particularmente verdadera. Entonces, es de nuevo una cita que está muy en el tono de lo que Monet nos está diciendo acá. Es de recordar que Ruskin vivió unos 40 años antes, o sea, de puro comienzos del siglo XIX, y von Helmholtz también es un tanto mayor que Monet. Para eso he traído a colación este cuadro, que es un cuadro de John Constable, un contemporáneo de Ruskin, y que Ernst Gombrich analiza en
un libro y dice, a propósito de esa crítica que vamos a elaborar sobre el mito de la inocencia del ojo, dice, aquí tenemos entonces lo que Ruskin llamaría una suerte de percepción infantil de esas manchas planas de color. Aquí tenemos una mancha plana de color en la que simplemente en el contexto de lo anterior tenemos que decir vemos rojo. Si nosotros inmediatamente contaminamos esta percepción diciendo que aquí está el castillo o la mansión de Wivenhoe, o que esto es una vaca, o que esto es una cerca, ya hemos defraudado la percepción infantil de lo que estas manchas planas son y hemos pasado a el nivel de lo que significan cuando hemos introducido un cierto grado de conciencia. Bien, lo que se pregunta Gombrich es, ¿qué pasaría si le pedimos a un niño que dibuje el paisaje de Wivenhoe? Lamentablemente hoy en este sitio se levanta una universidad, entonces prácticamente el paisaje ya no existe, pero es posible pensarlo a través del mismo cuadro. Entonces, aquí tenemos lo que un niño es capaz de pintar. Entonces, aquí tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos una coloración de rojo en la que el niño ha puesto ventanas que aquí no se ven, pero que el niño supone toda casa tiene ventanas. En otras palabras, lo que nos está tratando de decir Gombrich con este ejemplo es que nuestra mirada nunca es inocente. En otras palabras, está diciendo la teoría pictórica que está a la base de lo que piensa Monet, la teoría pictórica que está a la base de lo que dicen autores como Ruskin o de lo que piensan autores como Hermann von Helmholtz, está equivocada de rabo a rabo en su dimensión psicológica y limitadas a este par de citas que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué significa eso? Que los órganos sensoriales siempre funcionan es un trabajo conjunto, no solo entre lo que hace la retina, sino también en lo que procesa el cerebro con la memoria y en general con los estados emocionales. No es que la afectividad va por un lado, el pensamiento va por otro y la sensación en sentido estricto por otro. Las tres en los animales y en los seres humanos en particular están tremendamente fusionadas. Y eso es lo que vemos en este cubo. Pero entonces aquí es muy interesante recordar también una opinión, en este caso, que decía que tenía Cézanne sobre Monet. Y dice, Monet no tiene sino un ojo, pero ¿qué ojo? ¿Qué ojo? Me excusan ahí el error tipográfico, ¿qué ojo? Entonces, ese Cézanne sigue también en cierta medida, aunque va a tener algunas discrepancias con respecto a esta teoría, algunas de ellas las vimos cuando abordamos el tema de Cézanne, es en últimas el carácter pasivo de los órganos sensoriales. Pues bien, en la psicología del siglo XX hay un investigador que se llamó Wolfgang Köhler, que hizo un experimento, pero en primera instancia quiero decirles, ustedes aquí identifican un cuadrado, una superficie cuadrada interior. La pregunta es, ¿son tres colores distintos? ¿O son tres gradientes que dependen de la iluminación? En este caso, la menor iluminación, eh, una iluminación intermedia y una iluminación plena. ¿Por qué nuestro cerebro rápidamente nos lleva a concluir que se trata del mismo color? Y que aquí, en últimas, lo que ha ocurrido es una variación en las condiciones de iluminación. Pues eso es para Cola la demostración de que los organismos, digamos por ahora, los seres humanos, hacemos
no percibimos de forma en la que no entra ni la conciencia, ni la memoria, ni el pensamiento. Al contrario, toda labor de percepción supone, por supuesto, una sensación óptica que es recibida por los nervios en la superficie cóncava de la retina y transmitida por medio de los nervios a los lugares de procesamiento cerebral de esta información, pero nosotros como animales o como seres humanos que somos, identificamos que es altamente probable que el color del cuadrado central sea el mismo y que lo que ha ocurrido aquí es una variante, un gradiente en la variante, en la variación de la luz, de la iluminación. Ahora, ¿cómo demostró eso Wolfgang Köhler? Estos aportes son lo que se conocen como los aportes de la psicología de la Gestalt. Gestalt en alemán quiere decir configuración. Y esa fue la forma como estos psicólogos dijeron que percibimos los seres humanos. Nosotros no percibimos pedazos de información, como decía Monet y Ruskin en la cita, sino que por el contrario percibimos configuraciones globales. En este caso, el cubo que tiene inscrito un cuadrado en el centro cuya superficie es de un mismo color y que nuestro cerebro es capaz de decir tiene un mismo color, aquí la diferencia se debe a gradientes de iluminación. Entonces, lo que hace eh, Köhler es que pues hizo el siguiente experimento con pollos. Los pollos pueden escoger un círculo, aquí tengo unos cuadrados, pero eso no importa, pueden escoger un círculo blanco de 5 centímetros de diámetro, prefiriendo a un círculo blanco de 3 centímetros de diámetro. Con base en ello, se preguntó si se puede establecer si el animal responde a la relación entre los dos estímulos o más bien a las características absolutas de los dos estímulos. En otras palabras, ¿aprendió el pollo a seleccionar el disco de 5 centímetros o simplemente el disco más grande? Si lo segundo fuera el caso, Cola pensó que dada la escogencia entre el disco de 5 centímetros y otro más grande, entonces el animal podría trasladar la relación y escoger el círculo más grande. Este fue precisamente el resultado demostrando que el animal responde en términos de las relaciones entre estímulos antes que por lo menos en adición a sus propiedades absolutas. Estos experimentos se extienden a otras propiedades físicas, al tamaño, al brillo, al tono, lo que muestra entonces que el cerebro del pollo está calibrado para detectar gradientes antes que estímulos individuales. Con ello, entonces, esta corriente de la psicología de la Gestalt está echando por el suelo la teoría pasiva de los órganos sensoriales presente en buena parte de la tradición empirista, no solo en la ciencia, sino también, como hemos visto, en algunos de los pintores. Si bien en el caso de los pollos el aprendizaje, por supuesto, está condicionado por la comida y no por las relaciones abstractas entre gradientes de iluminación, resulta claro que los pollos, al haber sido removido el disco más oscuro y reemplazado por uno más claro, son animales engañados que buscarán la comida no en el disco gris, que la han encontrado siempre, sino en el disco que habrían esperado en términos de las relaciones, esto es, en el más brillante de los dos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por supuesto, en el caso de los animales, el elemento condicionador es la comida, pero en el caso nuestro puede ser como vimos aquí, en el caso de las ventanas dibujadas por el niño, que no existen en lo que realmente podemos ver, y aquí tengo una imagen con un pixelado muy potente, aquí no aparecen ventanas,
y en el reflejo en el lago tampoco. El niño ha traído a colación ventanas en su labor de percepción precisamente porque su cerebro lo ha acondicionado no ya a responder en cuestiones de interés de comida o cosas por el estilo, sino en interés de significado. Y por eso el niño pone entonces ventanas en esta casa, porque él sabe o tiene una configuración estadística de que prácticamente no hay casas sin ventanas. Entonces, lo que resulta de esto es muy interesante, porque fíjense entonces que esto lo podemos, esta idea del mito del ojo, la podemos llevar incluso hasta momentos anteriores al siglo XIX. Si no, yo les pregunto a ustedes en este retrato de Rembrandt, ¿qué son las orlas que tenemos en la capa del señor Jan Six, a quien Rembrandt le dedicó este cuadro? Pues ustedes dirán que esta capa tiene un ornamento de oro que resulta especialmente visible, sobre todo en la parte del cuello. Pero veamos con detalle qué pasa. Aquí tenemos unos simples trazos que nos han llevado a la ilusión de creer que tenemos una decoración en oro. Pero veamos qué pasa si se nos presentara solo esta información. Pues aquí estaríamos, sería mucha la imaginación que tenemos que poner para decir que esto se trata del ornamento de una capa. Aquí entonces sí tendríamos lo que quería Monet y lo que quería Ruskin de una información básica de color, pero no le podemos añadir, no tenemos contexto para añadirle elementos de pensamiento. Quizá lo máximo que podríamos decir, se me ocurre ahora, es decir, que estos son como una especie de escaleras vistas de frente, pero igual este es un asunto que he puesto yo con pensamiento. Entonces, lo que dice Gombrich a propósito de esta crítica es que el ojo no es un ojo inocente como creyeron buena parte de los científicos y de los pintores. De hecho, es muy venerable la tradición que hay detrás de esta creencia en el mito del ojo inocente. Y para quienes hemos vivido en Colombia y con ocasión de la lamentable tragedia que vivió Providencia con el azote del huracán Iota en los últimos días, he traído a colación este pedazo de piedra. ¿Por qué es conocido como la cabeza de Morgan? Seguramente en la Argentina y en Estados Unidos hay, donde están Ina y Rosarito, entonces han visto configuraciones naturales en las que la mayoría de la gente atribuye rápidamente, como en el caso nuestro, la presencia de una cabeza. Pues aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Los seres humanos, en este caso, tenemos, y un poco en continuidad con lo que hacen los pollos con los discos en los cuales esperan más comida, entonces aquí nosotros vemos una cara, tenemos una habilidad muy sólida para identificar en este tipo de configuraciones caras. Entonces ustedes me pueden decir aquí incluso se ve la oreja con el lóbulo, aquí hay una cara que alguien puede incluso decir qué tipo de modo psicológico tiene Morgan. Mira en los ojos, una nariz un poco contrahecha, lo cual no está mal para ser un pirata. Y entonces aquí lo que tenemos es cómo nuestra imaginación nos lleva a proyectar en una roca la presencia de una cara. Ahora, que eso es lo que hacemos también en la pintura. Por supuesto, no aquí, pero sí en esto. Entonces aquí ya el contexto nos permite ir armando una configuración que nos permite identificar a Jan Six. Esto tiene unas consecuencias muy interesantes que no puedo desplegar ahora respecto de
si el arte tiene o no una pretensión objetiva o si es pura cuestión subjetiva. Esa es una situación tremendamente compleja, entre otras porque la gran mayoría de los filósofos tienden a irse por la segunda impresión, por la idea de que el arte es una manifestación subjetiva. Y buena parte del argumento es recordar lo que seguramente ustedes han oído entre gustos. eh, hay tantas posibilidades que no puede haber disgusto, es decir, como que en el arte todo parece ser subjetivo, pero sin embargo, me parece que es muy interesante, no lo puedo desplegar ahora en su calidad argumentativa, pero sí es muy interesante notar que el objetivista tendría excelentes razones para llevarnos a pensar que el arte es algo más que una sola presión subjetiva. Es decir, que entre posibles gustos es posible tener mejores gustos o peores gustos. Y ese tema lo dejo abierto para un conversatorio más adelante. Ahora, ¿qué pasa entonces con esta capacidad que tenemos los seres humanos para identificar caras o cabezas? Aquí tenemos un caso muy interesante que es un caso que los artistas han explotado hasta la saciedad con la caricatura. Y el mismo Gombrich nos dice, pues este es el secreto de una buena caricatura. Ofrece una interpretación visual de la fisionomía que nunca podremos olvidar y que la víctima siempre tendrá que cargar con ella como un embrujo. ¿A qué se refiere esto? Posiblemente, si nosotros no hubiéramos visto nunca esto antes, no sé si Ina de pronto es la primera vez que ve este pedazo de piedra, pues posiblemente Ina con toda legitimidad nos dice, aquí que vemos, pues vemos un risco de piedra. Y de pronto con una rápida introducción podemos identificar que se trata de una cabeza o tiene una forma de cabeza. Como en un caso dado también nosotros que conocemos a personajes de la vida política, lástima, hace un par de meses falleció Horacio Serpa, que es el personaje de esta caricatura. En el otro caso tenemos a Gustavo Petro, pues podemos rápidamente identificar si no tuviéramos la foto, ¿quién es el personaje? ¿Quién es el personaje? El caricaturista, pues capta unos rasgos que, como dice Gombrich, aquí nunca podremos olvidar. Esto entonces me sirve para indicar que Monet en su primera etapa fue muy joven, a los 16, 17 años fue un excelente caricaturista. Esta es una condición que me parece fundamental para un artista que va a tener un despliegue como el de Monet. Y es que el caricaturista tiene entonces la capacidad de mostrar con muy pocos detalles la fisionomía del personaje sobre el cual está haciendo caricaturas. En otras palabras, sí parece que hay una tremenda sensibilidad a la información exterior para poder captarla, en este caso en el lienzo, y producir la obra de arte. Y eso me parece que es un argumento que por supuesto no puedo desarrollar ahora, pero que sí puedo mencionar en favor de una tesis objetivista de la concepción de la estética, en particular de la pintura. Pero dejo el punto ahí y empiezo con esta introducción sobre la cual ya me he extendido mucho tiempo, indicando que Monet en esa segunda etapa que tendrá inicio hacia 1880, Monet se dedica a lo que él va a llamar pintar la luz, pintar el fenómeno de la luz. Y para eso
traigo a colación una rememoranza que apareció pocos días antes de que falleciera en unos cuadernos como declaraciones que le hizo a un amigo muy cercano de Monet, el ministro Georges Clemenceau. Clemenceau, vamos a traer de Clemenceau algunas citas, pero Clemenceau decía que Monet le había contado lo siguiente, que tiene que ver un poco, la cita es un poquito dramática porque tiene una situación personal, describe una situación personal muy triste en la primera parte, pero en la segunda parte nos muestra una concepción sobre el color, que me parece importantísima para documentar lo que quiero hacer en esta segunda parte de la charla. Dice entonces Monet así: un día estaba al lado de la cama de una persona muy querida para mí, que había muerto hacía unos instantes. Me concentré en mirar sus sienes, buscando involuntariamente las finas gradaciones de color que la muerte había traído sobre su cara inmóvil. Finas sombras de azul, amarillo, gris y Dios sabe qué más. Esto es lo que me pasa. Entonces, fíjense lo dramático de esa situación, pero también la sinceridad y la transparencia con que nos dice cuál es su interés por el problema. Esto es lo que me pasa. A pesar de mí mismo, algún mecanismo orgánico dentro de mí me pone en contacto con el color y una acción refleja inconsciente me lleva de regreso a la preocupación cotidiana de mi vida, como una bestia que no puede con su carga. Entonces, fíjense en esta reflexión que hace Monet, traída a colación por su amigo, el ministro francés Clemenceau. Monet está diciendo que su preocupación no es como en esta serie los acantilados o los riscos. Tampoco son las emociones, como en el caso de la persona querida que falleció, posiblemente su segunda esposa o su hijo. Dice, hay un problema y es que no puedo eludir lo que el color significa y cómo ese color cambia permanentemente, constantemente. En el caso, por ejemplo, de un paisaje marino, lo vamos a ver en que los historiadores del arte conocen como series, es decir, series de cuadros que tienen un único tema, puede ser indicado por el objeto, pero que de acuerdo con la clave que estamos colocando ahora, se trata más bien del problema del color, ¿no? Con una característica de la cual Monet era tremendamente consciente, que lo vemos en el caso de la muerte y lo vemos en el caso de esta serie que quiero compartir con ustedes a propósito de los riscos en Moneport, en Etretat. Y es que la naturaleza, como decía Monet por allí, nunca se queda quieta. La naturaleza siempre está cambiando. Las condiciones atmosféricas, la marea, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente las condiciones de luz. Entonces, en este caso, les decía que los historiadores del arte en la segunda etapa de producción de Monet han identificado varias series dedicadas a temas como los que vamos a ver aquí, otros no los vamos a poder ver, pero ese está el tema de los riscos o de los acantilados en Etretat, el tema de los pajares, la Catedral de Rouen y finalmente los cuadros dedicados a el Jardín de Giverny. Esas son los cuatro series que vamos a ver a continuación en lo que nos queda de la charla, pero nos permite recordar también que no son las únicas cuatro. Hay más series. Hay unas series dedicadas a Londres, en particular a ciertas tomas del Támesis, otras dedicadas a Venecia, al Gran Canal y así. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas series. Eh,
y empezamos con lo que decía la naturaleza entonces nunca se queda quieta. Monet y tiene una cuestión muy interesante, una consecuencia también, y es que si uno concibe que la naturaleza nunca se detiene, nunca se queda quieta, pues entonces la consecuencia es que también una obra de arte siempre queda sin poder se concluir. Entonces, este cuadro que vemos, que nos parece como un cuadro inconcluso, simplemente es porque fue en un momento particular de la iluminación del día y si quieren ustedes de la configuración atmosférica característica, en este caso vemos que es del otro lado del Maneporto, es decir, del lado, perdón, con otra configuración de luz y de aire. Entonces, y también sobre la factura. Entonces, basta recordar aquí, por ejemplo, Monet prácticamente declaraba una pintura finalizada cuando ponía la firma. Y ponía la firma era para poder venderla. Entre otras porque la gran cantidad de los compradores lo hacían era porque tenía la firma. Pero bueno, sobre esa carta tenemos entonces aquí que en esta década del 80 el pintor se dedica es no a la captación del objeto, sino más bien a la forma como es posible pintar el fenómeno mismo de la luz y dar cuenta de él en la luminiscencia que produce, en este caso, sobre la superficie del agua del mar o sobre la roca. Hay una anécdota muy interesante de Guy de Maupassant, que es un escritor francés del siglo XIX, donde cuenta el esfuerzo de Monet para lograr captar la forma de variación de la naturaleza. Piensen ustedes, por ejemplo, aquí el sol, la forma como incide en la superficie del agua y las diferencias que marca, ¿sí? Entonces, dice Maupassant, dice, el artista caminó a lo largo de la playa seguido de niños que le llevaban 5 o 6 lienzos representando el mismo tema en diferentes momentos del día y con diferentes efectos. Para empezar, los ponía una tela al lado de la otra de acuerdo con los cambios en el cielo y las sombras. Entonces, esta es una indicación interesante sobre la factura de la pintura. Y al tratarse ya de una persona mayor, pues la forma como se dejaba ayudar por niños que estaban en la playa. Otra perspectiva, otra captura de los riscos del acantilado entre Todd, seguramente este es el atardecer y la playa. Acá está la playa por la que Monet iba con los lienzos 5 o 6 trabajando al mismo. eh, Esta es una, al amanecer, fíjense ustedes entonces también el contraste de agua con la sombra y la zona iluminada más allá. Entonces, cuando uno empieza a entender estas series en términos de un problema del artista con el asunto, con la iluminación, con la luz, en las variaciones que produce la naturaleza con el tránsito del sol, las variaciones atmosféricas, las variaciones del mar, pues entonces vemos que ya el tema no importa y no es un exceso que el pintor le haya dedicado 30, 40, en algunos casos 40 cuadros a este tema. Porque el problema no es el acantilado, no es el risco, no es el mar, es el asunto de la iluminación en su diversidad momento a momento y la capacidad, en este caso, del artista para poder dar cuenta de esa variación.
Tenemos otra perspectiva aquí con el atardecer, el amanecer, el atardecer y la variación producida por la tempestad. Entonces, termino con esta serie dedicada a los riscos de Belle-Île o de Etretat. Entonces, quiero terminar con una cita de 1889, una carta escrita a Freslings, un amigo del pintor, eh, que decía Monet, que le contaba a Gustave Courbet. Monet le contaba lo siguiente: en breve, con todas esas correcciones, persigo la naturaleza sin ser capaz de agarrarla. Luego allí está el río que entra, que está bajo y luego sube otra vez, verde un día y después amarillo, algunas veces seco y otras veces torrentoso, después del terrible aguacero que está cayendo ahora. En una palabra, estoy muy ansioso. Si bien está hablando de otro cuadro, me parece que la emoción es muy similar. Aquí quitamos río y ponemos el paisaje marino. En una palabra, estoy muy ansioso. Nadie se imagina lo difícil que es para mí hacer lo que hago. Para marcar ese quiebre con la serie de los riscos y pasar a otra, quiero mostrar también que Monet continuó con otros temas, no solamente el de las series, sino también en este caso dedicado a la pintura el retrato, y vemos aquí con las técnicas propias del impresionismo un retrato del pescador Poli en Belle-Île, que es como vemos en el mismo sitio donde estaba apostado el pintor para realizar estas series. Es interesante que, así como en la primera etapa de juventud, vimos que el pintor era un pintor de exteriores en lugares por lo general calmados, también en este caso vemos que ve en naturalezas como lo que pasa cerca del mar, pues la oportunidad para captar otra serie de fenómenos. Bueno, es que estaba con el cabo rocoso de Port Gulfar y entonces aquí tenemos para hacer el quiebre a la segunda serie que viene a continuación, a la izquierda un autorretrato de 1917, una etapa muy posterior a los cuadros que estamos viendo, y una foto muy poco antes de la muerte del pintor. La segunda serie, como les decía, está enfocada al tema de los pajares o almiares, eh, pajares en el sentido en que no solamente allí se amontonaba la paja, sino también el grano. Esta es una costumbre en Europa muy particular, habida cuenta de que no todos los campesinos tenían máquinas trilladoras. Entonces las máquinas trilladoras iban de finca en finca, de hacienda en hacienda, prestando ese oficio del trillado, de tal manera que los campesinos podían separar el trigo o el grano de la paja. Pero con estas configuraciones hechas por los campesinos, Monet obtiene una forma de incidencia que, como hemos visto, viene siendo, hemos pasado el péndulo del agua al fuego. El fuego, en este caso la luz solar, la forma como incide sobre los salmiares y sobre los pajares en las diferentes épocas del día, del año, perdón, y en en las diferentes horas del día. Como ven, estamos ya en otra década.
estamos en la última década del siglo XIX. Aquí no he puesto los títulos de las pinturas para poder disfrutar mejor la calidad pictórica del cuadro, de los cuadros que voy a presentar en su totalidad. Entonces, este es un cuadro en el verano. Este cuadro lo he traído a colación por dos razones. Uno, otro cuadro en el que se ve con mucha claridad el carácter aparentemente inacabado del lienzo. Y dos, porque este cuadro se vendió el año pasado por la suma de $110 millones, que es el cuadro, quizá el cuadro más costoso de un artista del impresionismo. El pajar en invierno. Aquí, fíjense, es tiene la forma de un rancho, luego quiere decir que el propósito de esta construcción es guardar el grano. Pero, como ven ustedes, el interés de Monet no es otro, sino el que hemos visto descrito, es captar la naturaleza, captar la variabilidad de la naturaleza. Entonces, en otra cita, dice Monet de estos cuadros, dice, esto es lo que busco. Por encima de todo, quiero ser veraz y exacto. Para mí, un paisaje apenas si existe como paisaje, porque su apariencia está cambiando permanentemente, pero a la vez vive gracias a sus alrededores, el aire, la luz, los cuales varían constantemente a lo largo del día y con el cambio de las estaciones. Cuando usted quiere ser muy preciso, usted sufre disgustos terribles con su trabajo. Tiene que saber medir justo el momento preciso de un paisaje al instante, por cuanto ese momento particular nunca más volverá. Y usted, sin embargo, se sorprenderá si la impresión que obtuvo fue veraz. Otro paisaje nevado en otro momento del día. Ustedes aquí ven, este puede ser un día nublado, un día de invierno, de frío, helada si quieren ustedes, pero con un día sin nubes. Otra vez un paisaje de verano, pero con una sombra diferente a la que hemos visto aquí. Se me ha negado la libertad de concentrarme, dice Monet, en un único tema y dibujarlo bajo todas las condiciones posibles, a todas las horas del día y en toda la variedad infinita de sus sucesivos atractivos. Habiéndoseme ahorrado el esfuerzo requerido para abordar un nuevo tema, solo hay una manera de conservar la integridad personal. Esto se hace por medio de captar los cambios efímeros de la atmósfera y la luz, que son la esencia misma de la pintura. El tema no importa. Todo lo que se requiere en un instante, perdón, todo lo que se requiere es un instante, un aspecto de la naturaleza. Entonces, primero, en esta cita, lo que Monet nos dice es que dice, yo no he tenido un tema. Como pueden ser en otros autores, es muy frecuente encontrar la presencia de un tema. Lo que dice Monet, como no tengo un tema, lo que me ha quedado por hacer es que tengo los diferentes instantes. Eso es la parte que importa en su concepción. Son los diferentes aspectos de la naturaleza a lo largo del día, con el paso de las estaciones y con los cambios que la misma atmósfera produce en un determinado lugar. Aquí tenemos otros. Por supuesto, en este
En esta presentación he hecho una selección de los que a mi gusto pueden ser los cuadros más representativos de cada serie, pero como les decía, cada serie está constituida por 30, 40 cuadros que, al igual que ocurre con otras tantas pinturas de los impresionistas, no están en un solo museo. De hecho, sobre esta serie de los pajares, se comenta que no hay en un el museo que tiene más, solo tiene tres. Hace unos años, no recuerdo ahora en qué museo, se logró organizar una muestra, una exposición en la que se lograron reunir algo así como 16 de estos cuadros. Con esto llegamos a la tercera de las series, en este caso la serie consagrada a la Catedral de Rouen. Eh, Rouen es una población a la que se desplazó Monet en la década del 80 y se instaló en el segundo, tercer piso de un edificio que estaba enfrente a la catedral en la parte superior donde vivía un sombrerero. Esta anécdota es interesante porque Monet poco a poco, a medida que transcurrió el tiempo que estuvo apostado allí haciendo estos cuadros, pues le iba quitando más y más espacio al local que le había dado el sombrerero, casi con el problema de que había más cuadros que sombreros en el cuarto. Pues lo que vamos a ver a continuación es que son cuadros pintados desde la ventana de esta casa, que es en cierta medida diagonal a la plaza. Hay unos cuadros que son frontales, pero también con una diferencia en la forma como la luz impacta la catedral en diferentes horas del día y en diferentes épocas del año. Otra vez me apoyo aquí en lo que nos relata Georges Clemenceau, que como les decía ya desde esta época es gran amigo de el pintor y será, no ahora, pero con posterioridad, dos veces primer ministro de la República Francesa. Dice así Clemenceau, pues el arte, al intentar expresar la naturaleza con una posición mucho más perfecta, nos enseña a mirar, a percibir y a sentir. Y desde la expresión más elemental surge una sensación cada vez más aguda. La maravilla de la sensación de Monet es ver que la piedra vibra y se nos da vibrando, bañada en ondas de luz que se estrellan. Este fue el final de la pintura tan inmutable como la muerte. Ahora cada piedra vive. Uno puede sentir la piedra moverse con la vida que precede y la vida que vendrá. No está como si estuviera inmóvil, pura el espectador. No está como si fuera inmóvil, pura para el espectador. Entonces, aquí lo que parece darnos a entender Clemenceau es algo que quisiera elaborar mucho más con la última serie con la que terminamos este conversatorio, y es que la pintura, al darnos en una serie, una secuencia, lo que nos está mostrando es una dimensión temporal. Y esto suena un poco extraño porque lo que veíamos, por lo general, lo que tenemos a través de la pintura es una percepción espacial.
bien sea una ilusión de creer que estamos viendo la Catedral de Rouen a través de lo que hemos dicho de las variaciones del color, sino lo que estamos viendo cuando Clemenceau nos dice aquí que lo que percibimos es que la piedra vibra, lo que estamos es captando que la piedra tiene una característica dinámica y las características dinámicas solo son perceptibles en una sucesión entonces que puede ser a lo largo del día o en el cambio de las estaciones. De hecho, el mismo Clemenceau dijo que que esta serie de la Catedral de Rouen, podrían identificarse al menos cuatro series. Las series blancas, de las cuales tenemos aquí unos ejemplares, la azul, la roja y la gris. Entonces, aquí tenemos la transformación hacia la roja, la azul al final, a la derecha, y la gris. La gris con la iluminación en un día nublado, mustio. Así pues, entonces llegamos a la última serie que quiero, el análisis de la última serie que quiero compartir con ustedes ante la dificultad de no poder hablar de todas las series. Y es la serie dedicada a los nenúfares, y como les decía al comienzo, a Giverny. Giverny es un pueblito cerca de París, a donde Monet se retiró prácticamente desde esta época de 1880 hasta su muerte. Y en Giverny, Monet hace algo muy interesante y es que transforma el paisaje agrícola en un jardín completo, hecho a su concepción. Entonces, esto es un segundo elemento. El primero, recuérdenlo, eh, el artista capaz de pintar piedras que vibran, piedras que se mueven. En segundo lugar, lo que quiero mostrar con esta serie de Giverny, el primer asunto es mostrar la capacidad de un autor para, por medio de la obra de arte, interferir en la naturaleza y al interferir en la naturaleza hacer obra de arte. Entonces, el proyecto es muy bonito y no es un proyecto que seguramente Monet haya pensado de antemano. Yo creo que fue más un ejercicio que fue haciéndose poco a poco a medida que el jardín, por ejemplo, iba creciendo. Entonces, lo que les decía es, compra un espacio en Giverny y se dedica a hacer un jardín. Y el jardín lo llena de plantas exóticas haciendo una desviación de un brazo del río Sena que corre muy cerca de su propiedad y rellenando un par de lagos en los que planta nenúfares. Entonces, fíjense aquí que la primera intervención es lograr hacer una, un lugar de retiro, pero un lugar de retiro que con la intervención humana, todo jardín no es otra cosa que una intervención artística de la naturaleza, sobre la naturaleza por parte del hombre. Pero en este caso no es solamente eso, es un, una parte de la naturaleza hecha obra de arte en cuanto jardín para convertirse después en obra, como jardín, en obra de arte sobre el jardín. Entonces, eh, para entender un poco el sentido, eh, llama mucho la atención que, pues, valga la anécdota de indicar que Monet muere en 1926 en Giverny, en su casa de Giverny, y encuentran en su escritorio las lecturas de lo que muy posiblemente estaba leyendo en los últimos días de su vida. Se trata de un poema de Charles Baudelaire.
que es prácticamente contemporáneo de Monet. Y el poema tiene como título El extranjero. He traído aquí una traducción que espero resulte buena. Dice lo siguiente: cuéntame, hombre enigmático, ¿a quién amas más? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu hermana? ¿O a tu hermano? No tengo padre, ni madre, ni hermano. ¿A tus amigos? Ahora usas una palabra cuyo significado no conocía. Entonces, ¿a quién amas, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan arriba, allá las nubes maravillosas. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué quiere mostrarnos Álvaro entre este poema de Baudelaire y este primer cuadro de, de los nenúfares? Lo que quiero mostrar es que aquí la preocupación de Monet va a ser el de mostrarnos precisamente el reflejo de las nubes que están en el cielo. Primer punto. Y el segundo, mostrar la naturaleza transparente del agua, que no sé, ustedes me dirán si eso lo logra en este cuadro, pero lo que decía Monet es que es, si yo tengo la necesidad de atravesar el cuadro con un cuchillo, quiere decir que no he logrado pintar la transparencia del agua en el lienzo, con una consecuencia un poquito devastadora, y es que sobre esta serie de, de los nenúfares encontramos más de 250 cuadros en distintos formatos y variaciones. Y Monet se dice que destruyó muchos, ¿cuántos? No sabemos. Bien, aquí vuelve Clemenceau a estar involucrado de otra manera. Ya Clemenceau había sido primer ministro de Francia y era consciente, como el resto de la sociedad francesa, ya estamos a comienzos del siglo XX, estamos en la década de la primera década del siglo XX, y consciente Clemenceau y la sociedad francesa de la importancia no solo de Monet, sino de, en general, todos los pintores impresionistas, de su aporte a la pintura y a la historia del arte francesa, y la necesidad de que estos pintores tuvieran su espacio en el Louvre. Clemenceau le propone a Monet lo siguiente, le dice: hagamos una obra para un salón del Louvre. Yo te hago las adecuaciones arquitectónicas, el Estado francés se encarga de eso y tú puedes poner allí lo que quieras. Esto ocurre más o menos hacia la década, hacia 1909, 1910, y Monet dice: perfecto, acepto y me dedicaré entonces lo mucho o poco que quede de mi vida a este tema, y como estoy en mi casa, pues puedo pintar al exterior y el tema va a estar alrededor, no, ojo, no del tema de los nenúfares. Aquí volvemos al punto, o tampoco son las nubes como están sugeridas en este poema de Baudelaire, es la forma como la luz incide en el agua para reflejar las nubes, o la forma como el pintor puede captar la transparencia del agua sin que haya necesidad de introducir un cuchillo. Con este tipo de deseo en el fondo es que quiero proponer mi tercera interpretación, que quiero que sea entendida como el aporte fundamental de Monet a la pintura en general. Así como ustedes veían que con Degas hice una interpretación de este estilo cuando decía que la factura, el uso del papel y el uso del pastel como técnica no tiene sino una pretensión, y es ayudar al ojo en la sensación táctil de lo que está viendo. El pastel y el papel sirven
son elementos que permiten al espectador captar la textura de la toalla. ¿Recuerdan ustedes este cuadro? Eh, entonces, el pintor aquí hace una revolución y es que su medio se convierte en una posibilidad inusitada de expresión. En el caso de Cézanne, que vimos en la primera, también señalamos un aporte similar en la estructura del monte Santa Victoria. En ese tipo de análisis lo importante era captar la estructura telúrica y eso visto, perdón, en la misma concepción material del lienzo. Y en el caso de Van Gogh, como el puntillismo permite una serie de captaciones visuales que resultan imposibles con otro tipo de técnica. Entonces, lo que voy a mostrar en este último ejercicio de la serie de los nenúfares y ese reto de Monet por querer pintar el agua y en su transparencia o las nubes en su reflejo sobre la superficie acuática es una revolución que no puedo mencionar sino hasta que tengamos enfrente de los ojos. Pero vamos entonces por partes. Este es un intento entonces de Monet por dar cuenta de la transparencia del agua y el reflejo de las nubes. En alguna ocasión mostré cómo la influencia del arte japonés y en particular traje no este cuadro, pero sí uno muy parecido de las series de Los Nenúfares, donde aparece el puente peatonal de Giverny, que sigue el de la estructura de los puentes japoneses que vimos en el grabado al comienzo de esta sesión. En Giverny, Monet mandó a hacer un puente de características japonesas y es interesante porque prácticamente esto está así hasta el día de hoy. El Estado francés tiene en la casa donde vivió Monet sus últimos años y donde construyó, donde creó mejor, en armonía con la naturaleza, este bellísimo jardín que después se convirtió en motivo de inspiración de las últimas obras de su vida, es algo que se puede visitar hoy en día. Él nos dice de su jardín lo siguiente: he puesto mi caballete enfrente de ese cuerpo de agua que añade frescura a mi jardín. Su diámetro no excede los 200 metros. Mirándolo, usted piensa en el infinito. Usted es capaz de discernirlo ahí como un microcosmos. La presencia de los elementos y la inestabilidad de los elementos que cambian constantemente bajo nuestros ojos. Aquí aparece una clave de lo que quiero mostrar, va a ser el aporte fundamental del el arte realizado por Monet, y es mirándolo, usted piensa en el infinito. Usted es capaz de discernirlo ahí. Quiero entonces que recuerden estas palabras para lo que vamos a decir a continuación. Tenemos una foto de Monet enfrente al pequeño lago de Giverny y al fondo, en la parte derecha, ustedes pueden distinguir el puente. Aquí tenemos a Monet, nada menos que con Clemenceau en alguna de las visitas que solía hacerle a su residencia. Quienes conocen de botánica me dicen que estas plantas que están aquí se conocen como whiskerias. No las tenemos en Colombia, pero sí son propias de los países con estaciones, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. El propósito de las visitas de Monet, de Clemenceau a Monet, era pues no solo de partir almuerzos y un buen rato con su amigo el pintor, sino también ir a ver
sí, Monet le daba pistas sobre el trabajo que estaba realizando, entre otras porque los años iban pasando uno tras otro y Monet nada que acababa con su obra. Y pues uno de los primeros en quedar muy, muy preocupado con esta anécdota que les comentaba sobre la destrucción de las obras dedicadas al tema de los nenúfares, pues fue Clemenceau, porque Clemenceau prácticamente ya había realizado muchas de las obras de adecuación arquitectónica en el Palacio del Louvre para permitir la entrada. Tenía el formato, todo como lo vamos a ver a continuación, pero nada de la obra realizada. Esto es una foto entonces de lo que hoy en día es posible visitar en Giverny con las whisquerias florecidas. Son flores que se dan hacia mayo, de abril a junio, dependiendo de las condiciones climáticas de cada lugar. Un asunto que es importante entender y que sobre el cual algunos historiadores del arte han hecho mucho énfasis, y es ciertamente un hecho de la vida de Monet, es que Monet en esta época, es decir, desde el inicio del siglo XX, empezó a padecer las consecuencias de las cataratas. Asunto que algunos historiadores del arte han interpretado en términos de ver cómo en algunas de estas obras lo que vemos es obras de un pintor que lentamente se está quedando ciego. Esa es una interpretación. Yo quisiera, por el contrario, explorar otra interpretación que, por supuesto, no desacredita el hecho de que Monet estuviera padeciendo cataratas. De hecho, sabemos que él se mandó operar las cataratas. Ya en esta época existían pues tratamientos no tan avanzados como los que existen hoy, que son prácticamente con un postoperatorio de un día, sino eran procesos complejos, pero ya en esta época se realizaban. Entonces, en esa interpretación que quería proponer, muy en coherencia con las citas que he traído a colación anteriormente de esa preocupación por Monet, me parece que aquí es donde vemos con enorme claridad en tonos de este rojo algo muy interesante, y es la transparencia del agua. Es decir, aquí Monet logra en una coloración tremendamente diferente a la que el agua tiene en realidad, como lo podemos apreciar en esta fotografía, la transparencia, que por supuesto también podemos eventualmente ver aquí en el reflejo y el contraste, incluso si creemos que estas son matas eh, de el cuerpo de agua y no reflejos. Pero independiente de eso, entonces podemos detectar que aquí Monet parece haber logrado es justamente, y aquí también, la transparencia del agua. Los nenúfares colocados aquí, puestos, pintados aquí de blanco, dan al espectador una impresión sobre el carácter transparente del agua, en este caso de ocre tirando al rojo o en esta tonalidad de oscuros. Con estos colores oscuros, Monet logra un efecto parecido respecto de la transparencia del agua, prácticamente como dándonos a indicar, si no tuviéramos los elementos del contexto a los que hemos aludido anteriormente, es como si aquí hubiera un vacío y aquí también. La riqueza, dice Monet, que obtengo proviene de la naturaleza. Es la fuente de mi inspiración. Quizá mi originalidad se reduce un poco al ser un receptor hipersensitivo y a la conveniencia de una clave por medio de la cual proyecto las impresiones de mi retina en el lienzo, como si fuera una pantalla.
Si quiere encontrar una influencia en mi pintura, dice Monet, seleccione los japoneses de los viejos tiempos. Su extraño gusto siempre me ha fascinado y apruebo las implicaciones de su estética que evoca una presencia por medio de una sombra y la totalidad por medio de un fragmento. En esta cita encontramos también muchas referencias a asuntos que ya hemos tratado anteriormente. Primero, que Monet sigue firme en su idea de que los ojos no son otra cosa que un receptor hipersensitivo. En otras palabras, la tarea del pintor es llevar la impresión que tiene en la retina al lienzo. Ojo, como si fuera una pantalla, es decir, como si fuera una foto, pero con algo adicional que el pintor no se atreve a identificar como lo que hemos dicho aquí, algo que va más allá de la inocencia de la mirada del ojo. Ya hemos visto que ningún ojo es inocente. El ojo de un pollo no es inocente como lo probó Wolfgang Kohler unos 10 o 15 años después de muerto Monet. Las investigaciones de Kohler son de los años 30, Monet muere en el 26. Y recuerden, Kohler lo que nos está diciendo es que nosotros percibimos no como poseyendo un receptor hipersensitivo, de tal manera que nuestro ojo no es una cámara fotográfica. Nuestro ojo es si quieren ustedes, un procesador activo de información. Y ese procesador activo de información es el que nos permite identificar aquí transparencia del agua y no un río rojo, un río de sangre. Esto no es un río de sangre, esto es seguramente una muestra del puente japonés de Giverny al atardecer, cuando la luz del sol quizá incide de tal manera sobre el agua que es capaz de producir estas tonalidades cercanas al rojo. Y eso es lo que está acá. Si quiere encontrar una influencia, seleccione los japoneses de los viejos tiempos. Es la referencia que teníamos a los japoneses que trajimos al comienzo de la charla, pero ojo, apruebo las implicaciones de su estética que evoca una presencia por medio de una sombra. La presencia del agua en este caso se revela no por la sombra, sino por la ausencia de la misma. Y la totalidad por medio de un fragmento. Entonces, el cuerpo de agua que tiene en su superficie los nenúfares flotando, el fragmento, en este caso de agua, o este de acá, nos permite identificarlo como fragmentos de transparencia acuática. Este posiblemente sea uno de los cuadros que le permiten a un historiador del arte decir qué tan avanzada estaba eh, la, el padecimiento de las cataratas en los ojos de Monet. Pero bien, independiente de esto, sigamos con nuestro tema de el jardín de Giverny y los nenúfares. Aquí tenemos en otro momento del día con una iluminación posiblemente de mediodía, otra vez el logro que hemos visto de la transparencia del agua. Es como si después de tantos ensayos, entonces Monet, estuviera en condiciones de decir, logré dar cuenta de la transparencia del agua sin necesidad de atravesar el lienzo con un cuchillo. En otro momento del día. Fíjense el espacio que he señalado una y otra vez que tiene el agua que no está cubierto por los nenúfares. Y en este también. Bien, entonces Monet seguía en su ejercicio y prácticamente Clemenceau dijo esto como quedan prácticamente dos opciones, o una de dos,
Monet no quiere entregarme nada y quiere que esto quede como una obra póstuma o definitivamente está pintando otras cosas. Parece ser la primera, la opción primera, la que Monet seguía pues trabajando arduamente, pero una persona que estaba ya muy alejada de la vida social y estaba en Giverny pasando ya prácticamente los últimos días de su existencia, pues la obra que vamos a ver que está hoy en el Museo del Louvre se vino a inaugurar un año después de su muerte en 1927. Aquí la tenemos. Entonces, es un cuadro o una serie de cuadros unidos unos con otros de la serie Los Nenúfares, que está ubicada en lo que se conocía como la Orangerie del Palacio del Louvre, un edificio anexo al palacio que en épocas pretéritas utilizaban los monarcas franceses para poder tener naranjas todo el año y disfrutar el jugo de naranja todos los días. Pues en épocas recientes, la Orangerie, una parte de la Orangerie se dedicó a los impresionistas y una de las salas está dedicada a este cuadro de los nenúfares. Aquí tenemos entonces una foto del pintor dedicado a la tarea. En un primero son paneles, como ustedes ven, de 2 metros de altura por casi 4 de largo. Aquí tenemos por lo menos 4 paneles con los otros. Y en un estudio que Monet empezó a hacer desde 1914 con un albañil del pueblo de Giverny, un estudio enorme, pero que con ocasión de la Primera Guerra Mundial, pues la obra no se pudo terminar con la rapidez que hubiera querido Monet, tuvo que esperar a que pues los obreros volvieran del frente, porque estaban trabajando como soldados y tan pronto como pudieron realizarlo, pues es un estudio que es prácticamente una bodega que hoy es posible también visitar en la casa museo con luz cenital. Monet quería, no solo por su problema de cataratas, sino por el efecto de lo que hablábamos de pintar al exterior, tratar de reconstruir en el ejercicio de la pintura como si estuviera pintando en exterior. Entonces decía, yo necesito que 2/3 de la luz provengan de manera cenital. Ya vamos a ver una foto más adelante. Entonces dice, eh, aquí es muy importante que le paremos muchas bolas a las citas a la cita que quiero leer. Una vez entonces, dice Monet, estuvo tentado a usar los nenúfares como el único tema decorativo de un salón, a lo largo de las paredes, envolviéndolas en la singularidad de su motivo. Este tema tendría que haber creado la ilusión de un todo infinito de agua sin horizonte y sin orilla. Aquí los nervios tensos por el trabajo excesivo tienen que haberse distensionado, arrullados por la mirada relajada de esas aguas tranquilas, y para cualquier cosa viviente, el salón tendría que haber ofrecido un espacio para la meditación pacífica en el centro de un acuario florido. La última frase es la que me sirve a mí para decirles cuál es entonces la revolución que quiso lograr Monet en pintura. Lo que quiso hacer fue meternos en el cuadro. La revolución es cómo yo puedo, como artista, meter al espectador en el cuadro. Y la respuesta es, imagínese entonces que usted está en el centro de un acuario. Si esta interpretación es así, en parte por lo que ustedes me creen de lo que estoy leyendo de Monet, veamos cuáles son los efectos de sentirse rodeado por la pintura. Aquí tenemos una parte de los lienzos. Ahora tratemos de imaginar esto en el espacio completo y el efecto psicológico
que produce en el espectador. Vuelvo y repito, este tema tendría que haber creado la ilusión de un todo infinito de agua, sin horizonte y sin orilla. Aquí los nervios tensos por el trabajo excesivo, en este caso los del espectador, tienen que haberse distensionado. La imagen del agua produce un arrullo. La mirada relajada tendría que haber ofrecido un refugio para la meditación pacífica. Tenemos otra parte de la obra. Monet, esta ya es una de sus últimas fotos, lo sabemos por el brazalete negro que lleva aquí con ocasión de la muerte de su segunda esposa. Y aquí tenemos el estudio, que es una bodega enorme, donde está el cuadro que nunca le dejó ver a Clemenceau. Y termina entonces diciendo Monet lo que dice: no tengo otro deseo más que unirme estrechamente con la naturaleza, y no deseo otra suerte más que trabajar y vivir en armonía con sus leyes, como prescribía Goethe. La naturaleza es grande, poderosa e inmortal. Comparados con ella, somos tan solo átomos miserables. Con esto entonces termino no solo esta presentación sobre Claude Monet, sino cierro este ciclo de 4 pintores impresionistas, recordando entonces que el propósito de la obra, en este caso, y que lo logra en este cuadro espectacular de los nenúfares, es meternos en la obra. Es decir, como la materialidad se presta para que nosotros naveguemos como si estuviéramos buceando en un acuario. Traten entonces de imaginar las próximas diapositivas que les voy a mostrar como una especie de navegación dentro de la imagen, como si ustedes pudieran traspasar el agua, ya no a la manera de un cuchillo, o mejor, sí, con los ojos, que son un cuchillo virtual, para poder adentrarse en el mundo que nos muestra Monet, mundo en la obra de arte. Con eso entonces termino. Aquí tenemos el cuadro completo y los espacios en los cuales quisiera invitarlos a navegar estando adentro del cuadro.